Dios nos bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar nuevamente conmigo. Esta mañana, primero quiero darle gracias a Dios. Gracias, mi Dios amado, por la oportunidad que nos regala, Señor, de estar nuevamente aprendiendo de su palabra. Mi Dios, que todo sea con el propósito hermoso de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Usted, mi Dios amado, el Dios de Israel, el Dios que con brazo fuerte sacó de Egipto a Israel y abrió el mar. En Él confiamos, en usted, mi Dios amado, confiamos, y a usted queremos dedicar este momento, mi Dios. Sea su Espíritu Santo hablando a mi vida y hablando por medio de mis labios a los hermanos que van a escuchar esta palabra, este mensaje, mi Dios. Quitamos toda condición humana para que sea usted el que reine completamente por sobre toda situación y que su mensaje llegue con la fidelidad que es necesario que llegue. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios nos bendiga. Sigo insistiendo en el tema de la condición en la que la iglesia se encuentra en este momento, y es algo en lo cual debemos de tomar consideración. Yo quiero que hagamos un recorrido de este proceso hermoso en el cual Dios establece la institución de la iglesia por medio de la enseñanza de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero quiero que vayamos desde el principio y veamos el hermoso plan que Dios tuvo y sigue teniendo para con la humanidad desde antes de la creación del mundo. Dice, desde antes de haber fundado el mundo ya había un plan especial. La Biblia nos enseña, en el Nuevo Testamento nos enseña cómo entra el pecado por medio de Satanás. Dice la Biblia, la serpiente antigua, que es Satanás, engaña al hombre, seduce al hombre, por medio de la mujer seduce al hombre para que coman del fruto que Dios les había dicho que no comieran, y en donde existía la latente de que al comer de ese fruto, ciertamente el hombre iba a morir. La muerte se da por la separación de Dios con el hombre, por ese espacio en el cual el hombre ya no tiene esa relación estrecha con Dios, sino que existe un espacio de muerte espiritual. Si bien es cierto, el hombre como hombre queda condenado a morir físicamente, pero la muerte espiritual es eterna. La muerte física es un paso que la misma Biblia dice que es parte de la ley, volver a la tierra de donde fuimos tomados, pero el espíritu regresa a quien lo dio. El alma es la que está en juego, en qué lugar va a ocupar, y realmente es algo que nos complica, porque desde el momento de la desobediencia de Adán, dice que el pecado entra a la raza humana de generación en generación, y el pecado es heredado por la raza humana, por el género humano, durante todas las generaciones, desde Adán hasta nuestros tiempos. Eso implica que hemos nacido en pecado. Pero Dios tiene un plan hermoso para restaurar esa relación que se perdió por la desobediencia de Adán y Eva. Y ese plan hermoso va a tener, y ha tenido, y seguirá teniendo oposición. Y eso es algo que debemos de tener cuidado, porque se vuelve una guerra espiritual. Ya no es una guerra tan marcada como nosotros quisiéramos verla, que es una guerra que se pueda palpar, que se pueda percibir, que se pueda ver en las noticias. Realmente esta es una guerra que se está librando no de trincheras contra trincheras, sino que está siendo liberada internamente entre nosotros mismos, como dentro de las congregaciones y de las iglesias, poniendo de tal manera obstáculos o condiciones de comodidad para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Dios tiene un plan hermoso y lo lleva a cabo. Recordemos de que Dios escoge a un hombre, que es Abraham, y da promesas con Abraham, y hace un pacto especial, un pacto en el cual va a venir el Redentor, va a venir el Salvador, va a venir el Mesías, a salvar al pueblo de Israel del subyugo. Mas, sin embargo, debemos de entender que los planes de Dios no están relacionados con política, no están relacionados con territorio, no están relacionados con discrepancias teóricas, no está relacionado con dinero, no está relacionado con ningún tipo de situación que tenga que ver con esta naturaleza terrestre, sino que es algo espiritual. Por lo tanto, hubo una confusión en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque los judíos esperaban un libertador que llegara y los librara o los libertara del subyugo del Imperio Romano.
y quedar ellos como en libertad para poder dar continuidad al dominio de ellos como nación. Mas, sin embargo, los planes de Dios van más allá de eso. El plan perfecto de Dios era restablecer la relación que se había perdido en el jardín del Edén, para que usted y yo, y para que todos los que están y los que formamos parte de la raza humana en este mundo, podamos reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio pagado en la cruz del Calvario. Entonces, si vemos realmente el tiempo desde de los profetas, Dios no está buscando salvar a Israel. Dios está dando tiempos y palabras proféticas para que entiendan ellos de que vendrá un libertador. La venida del libertador, la venida del salvador, la venida de aquel que va a restaurar la libertad, debe de ser consistente en espera del pueblo de Israel. Y eso es lo que ellos interpretan, y eso es lo que ellos entienden en las palabras, en la palabra de la Biblia. Ellos entienden en los escritos antiguos, ellos entienden en los estudios que hacen los doctos de la ley, que realmente Dios va a enviar un libertador para Israel. Y están a la espera de ese tiempo, cuando se dé el evento en el cual el ángel de Jehová haya gracia en los ojos de María, dice, y María concibe por obra del Espíritu Santo. Y hay una profecía ahí cumplida, que es el nacimiento del Hijo de Dios. Y son cosas interesantes, porque debemos de entender de que ese es el cierre, de alguna manera, el cierre del primer capítulo del plan perfecto de Dios. Uno es la trascendencia y las consecuencias del pecado. El apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos, todos somos pecadores, y por la causa del pecado hemos sido descalificados, destituidos para estar ante la presencia de Dios. Pero también la misma Biblia nos enseña que hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener esa relación estrecha que tenía Adán, por ejemplo, con Dios, que podía presentarse sin ningún temor, sin ningún riesgo, sin ninguna pena o vergüenza ante la presencia de Dios, y hablar con Dios cara a cara. Esta situación nos da la pauta de que podemos entender de que aquí se cumple nada más la primera faceta, pero viene el cumplimiento del plan hermoso de Dios, que es enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. El apóstol Juan, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna por medio de Cristo Jesús. Para que nadie se pierda, para que nadie se vaya al infierno. Entonces, el restablecimiento, el cumplimiento de la faceta 1 es del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde tiene que ver la reacción y la condición que debemos de tener. Al pueblo de Israel se le pedían ciertas conductas y estaba regido por ciertas leyes. El pueblo de Israel se le pedían ciertas formas de conducirse, ciertas leyes que implicaban esa correlación con Dios. Dios les decía: si ustedes cumplen mis estatutos, si ustedes se rigen por mis estatutos, por mis leyes, por mis preceptos, yo voy a estar con ustedes. Ahora, en este tiempo ya no rige la ley, sino que rige la gracia. Pero debemos de entender el principio condicional de la gracia, que no debe de tener condiciones, pero debe de tener ciertos niveles de conducta que no son regidos por imposición, sino por convicción, que es lo que vamos a leer un poco, ¿verdad? Recordemos que en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo antiguo, nos podemos dar cuenta que la oposición del enemigo estuvo presente. La oposición de Satanás siempre estuvo presente, siempre hubo manera de querer doblegar. Estuvieron los sacerdotes de Baal, estuvieron los diferentes dioses, las diferentes culturas que trataron de incidir en la decisión, en la posición de adoradores en el pueblo de Israel, e incursionaron de tal manera de que dentro de Israel existía ese nivel de personas que se habían ido tras dioses ajenos. Eso implica de que en vez de hacer una guerra externa,
desde dentro de Israel se estaba librando una batalla interna en donde había desobediencia hacia Dios y se estaban quebrantando aquellos acuerdos y aquellos estatutos que Dios había establecido. Es exactamente lo mismo que está pasando en estos días, pero el problema es que nosotros ahora estamos completamente confiados de que nuestra salvación no está supeditado por lo que yo pueda decir, no que está supeditado por la gracia, pero hay que analizar bien cuál es el propósito de Dios en nuestra vida si realmente nosotros estamos dentro del gremio que declaramos estar, que es la parte interesante de todo esto. Recordemos, como oposición podemos ver de que en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dice la Biblia de que los reyes de Oriente, los magos de Oriente se dieron cuenta por medio de la estrella y vinieron a buscar a Jesús, llegaron a buscar a Jesús, pero pasaron por donde Herodes y le dijeron a Herodes: ha nacido el Salvador, ha nacido el Mesías. ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde lo encontramos? Y esto le llamó la atención y de ahí empieza a haber una guerra de persecución con la idea, con el propósito de destruir aquel que en teoría para Herodes era un hombre que venía a quitarle su dominio ante la nación de Israel, viéndolo por el carácter político, por el carácter económico, no filosófico, pero económico, político y de poder. Se preocupa, mas sin embargo esa es una estrategia del enemigo con tal de impedir de que el propósito, el hermoso plan perfecto de Dios le dé continuidad. Ahora bien, vamos a entrar en detalles. Dios envía a su Hijo Jesucristo con propósitos específicos y Él dice: yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, dice el Señor Jesús cuando está en su ministerio. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre que está en los cielos. Y cuando Él dice de que se sujeta a la voluntad de su Padre y no a la propia que Él tiene, está diciendo: es que yo soy su Hijo y el carácter de mi Padre es mi carácter. Yo soy un hijo obediente porque mi Padre no es un Padre que se sujete a nada, pero es el carácter de Él. No le gusta la desobediencia. Dios es amor, es su carácter de amor. No le gusta donde hay desamor, donde hay odio, donde hay rencor, donde hay pleitos, donde hay disensiones. Mi Padre es un Padre de paz. No le gusta donde hay guerra. Es su carácter natural. No es que es una situación en donde no cabe en el diccionario de Dios los términos opuestos. Dios es Dios y no hay cosa que pueda moverlo de sus condiciones naturales, de su naturaleza como Dios. Entonces el Señor Jesucristo viene a hacer la tarea que le envía su Padre. Y el propósito específico de Dios es que se cumpla todo lo que viene de trascendencia como historia, de promesa del Antiguo Testamento hasta nuestros tiempos, hasta los tiempos de Jesús, en donde decía que iba a venir el Salvador, que iba a venir el libertador, que iba a venir el restaurador de Israel. Pero muchos estaban esperando, los judíos estaban esperando a un guerrero que los libertara del yugo de los romanos o cualquier otro tipo de yugo que se presentara para ellos como nación. Pero realmente el propósito de Dios desde el principio de la creación del mundo fue restablecer la relación que el hombre tenía con Dios. Por eso es que Cristo viene a ser propiciación para el reconcilio del hombre con Dios y que por medio de Jesucristo podamos llegar al Padre y presentarnos justificados ante Él, porque no existe ninguna otra postura en la cual podemos estar ante la presencia de Dios que no sea justos. O sea, ante la presencia de Dios no puede entrar nadie que no sea justo. Pero usted y yo, y cualquiera de los televidentes, y cualquiera de los que habitan en este mundo, en este planeta, en esta tierra, no somos libres de pecado. No existe ningún argumento, no existe ninguna tarea, no existe ningún tipo de acto que nos justifique, que nos haga justos ante la presencia de Dios. Por eso era necesario algo más hermoso y más allá de todo esto. El Señor Jesucristo viene y, haciendo remembranza a los acuerdos que hizo con Israel para cubrir los pecados
por medio del derramamiento de la sangre de un cordero escogido con ciertas características, manda al cordero perfecto, que es su Hijo único, el unigénito Hijo de Dios es enviado para presentarse ante la acusación de nuestra condición de pecadores y limpiar nuestros pecados. Y decir, bueno, la paga del pecado es muerte, pero yo vengo y pago esa paga. Yo doy y pago el precio, dice el Señor. Yo pongo a mi Hijo, dice Jehová de los ejércitos, y va a pagar el precio de toda la humanidad. Y aquí hay una pequeña latente en todo esto, es que aquellos que le acepten, aquellos que le reconozcan, aquellos que hayan tomado la decisión de recibirle, a estos se les va a dar el derecho de ser llamados hijos de Dios. El apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 12 dice, bueno, comenzando desde el 11, en donde dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice, a los que creyeron en él, a ellos se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay una gran diferencia en donde separa a toda la humanidad en dos grupos específicos. El grupo general es donde todos nacimos siendo pecadores, y el grupo extraído en donde todos los que creen y aceptan a Jesucristo como Señor, como su Salvador, como el Hijo de Dios, hoy ya no son parte de este mundo, son parte del reino de Dios. Y a estos se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, los que están acá siguen siendo criaturas de Dios, porque todo es creación de Dios. Pero nosotros, los que hemos conocido al Hijo de Dios como nuestro Salvador y Redentor, como el Señor de nuestras vidas, nosotros ahora pertenecemos a un pueblo especial, escogido, real sacerdocio, como dice la palabra. Pero debe de haber no solamente el hecho de creer que nosotros estamos haciendo eso, porque si bien es cierto la fe, por fe es la salvación, pero hay que entender algo que también lo dice la Biblia, que la fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, el Señor establece en ese propósito, Dios establece en ese propósito no solamente el medio de propiciación para que usted y yo seamos salvos, para que toda la raza humana tenga la oportunidad de ser salvo por medio del reconocimiento del perdón de pecados, por medio del reconocimiento del sacrificio pagado en la cruz del Calvario, para la remisión y limpieza completa de nuestras vidas y presentarnos ante el Dios, que es un Dios justo y que solo permite ante su presencia seres justos, para que nosotros nos presentemos ante Él por medio de la sangre preciosa de su Hijo, no por nuestros actos. Por eso es por gracia. Y es por fe, porque yo lo creo, de que es por ese sacrificio que yo tengo la oportunidad de estar ante la presencia de Dios. No es porque yo sea bueno, no es porque yo predique bien, no es porque yo haga esta obra, no es porque yo haga lo otro, es porque Él me justifica ante la presencia de Dios, porque yo sigo siendo imperfecto y seguiré siendo imperfecto hasta el último de mis minutos en esta tierra. Esta condición humana, dice el apóstol Pablo, de que nos arrastra constantemente. Cede muchas veces a situaciones que no quisiéramos ceder. Espiritualmente hay algo que nos dice que no deberíamos de hacerlo, pero aún el cuerpo cede de alguna manera, aunque el Señor Jesucristo tuvo ese contacto específico con Satanás, en donde le dice, adórame, mira, convierte estas piedras en pan, mira, adórame, yo te voy a dar esos reinos. Y el Señor lo reprende. Y el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, de mi Padre. O sea, Él es mi sustento. Pero realmente nosotros no llegamos a ese extremo de perfección, porque estamos hablando del Hijo de Dios. Pero reconocemos de que nuestra fortaleza no es por nuestros propios medios, es porque Él es fuerte. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos da la fortaleza. Pero quiero que entendamos, antes de terminar esta pequeña intervención, quiero que entendamos 3 puntos importantes. Número 1, bueno, van a ser 3 puntos, pero vamos a comenzar por el primero. Número 1, Dios, después de haberse roto la relación de la humanidad para con Dios por causa del pecado, por causa de la desobediencia en el jardín del Edén, ese pecado viene de generación en generación, y todos, dice la Biblia, estamos encerrados en un marco que se llama pecadores. Pero también nos dice de que nosotros podemos ser justificados ante el Padre por medio del reconocimiento del Hijo de Dios, del sacrificio pagado en la cruz del Calvario y de que Él es el Señor de nuestras vidas.
Dice, a todos los que creyeron, a los que le aceptaron, a ellos se les ha dado el honor, el galardón, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hay que entender esa parte. El plan perfecto de Dios, número uno, Dios envió a su Hijo para que fuera el único medio por el cual podamos llegar al Padre justificados. No existe ningún otro. Punto número uno. No existe ningún mediador entre el hombre y Dios por el cual nosotros podamos ser justificados, por el cual nosotros podamos llegar al Padre, por el cual Él nos puede escuchar, sino por medio de Jesucristo. No existe ningún otro. Si existe una enseñanza, una doctrina, una teoría que enseñe que para llegar a Dios se necesita de la ayuda de algo más, esa teoría es antibíblica. Y lo digo porque la Biblia lo dice. La Biblia lo ratifica diciendo que yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre, dice el Señor Jesucristo, si no es por mí, dice el Señor. No existe otro camino por el cual podamos llegar al Padre. No hay ningún mediador entre el hombre y Dios por el cual podamos ser presentados ante el Padre justificado. Solamente Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra razón. No hay otro motivo y no existe ningún sacrificio. Por lo tanto, ese es el punto uno que debemos de considerar y debemos de tomarlo en cuenta. Jesucristo vino a ser el único medio de propiciación por la cual la raza humana puede restablecer esa relación con Dios por medio de la justificación de nuestra vida, por medio de la sangre preciosa pagada en la cruz del Calvario. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la pauta a nosotros y nos da el derecho de presentarnos justos ante la presencia de Dios. Esa es una de las facetas en las cuales el Señor Jesucristo vino a esta tierra a cumplir el plan perfecto de su Padre. Y quiero que veamos, vamos al punto número 2. Número 2. Pero dice que a los que creyeron en Él, a los que le recibieron a Él, a ellos se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero que vayamos a ver un poquito de la historia, y vamos a verlo por la parte de la historia de Mateo. Y quizás vamos a ver también un poquito de Lucas. Si ustedes van a ver, en Lucas 2:49, el doctor Lucas narra algo bien interesante. Dice de que ustedes saben de que en el término de las leyes, de la emisión de las leyes, también se establecieron fiestas importantes para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel debía de reunirse y hacer fiesta. Una de ellas, y importantísimo, porque de veras ahí está el surgimiento del pacto de remisión de pecados, la fiesta de las Pascuas. La fiesta de la Pascua dice que todos tenían que reunirse en el templo para hacer fiesta para el Señor. Y ahí había que presentar las ofrendas y todo lo demás. Y el pueblo del Señor, cuando en ese tiempo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tenía 12 años, ya la nación de Israel ya estaba muy grande, regada y todo lo demás. Y lo que hacían es que se venían de todos los lugares y se concentraban en el templo. Pero dice que después de haber terminado las fiestas, las caravanas empezaron a caminar cada quien para su región. Y José y María empezaron a caminar. Dice que a un día de camino se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos y empezaron a buscarlo, y a buscarlo y a buscarlo. Y dice la Biblia que regresaron, dice, a buscar al niño a Jerusalén. Regresaron a buscarlo en el templo. Y empezaron a preguntar y al final lo terminan encontrando, dice, hablando, preguntándoles y discutiendo con los doctores de la ley, con los doctos de la ley, con los doctores de la ley, aquellas personas que eran eruditos, que estudiaban la Biblia, que hacían sus comentarios, que analizaban cada palabra. Estos eran hombres totalmente instruidos, enseñados y aprendidos, estudiados en lo que era la Torá, en lo que eran los libros de los profetas. Ellos habían estudiado completamente el Antiguo Testamento y lo interpretaban de tal manera de que eran hombres totalmente instruidos, conocedores de la Biblia. Conocedores no de la Biblia, sino del Antiguo Testamento, los rollos de Isaías,
los profetas mayores y menores y todo lo que hay en el Pentateuco. Pero quiero que veamos algo interesante. Dice de que cuando Jesús estaba ahí, dice que les preguntaba y les hablaba. Ese es algo interesante, porque él les estaba preguntando a los doctores de la ley y les hablaba de las Escrituras. Y dice que los doctores de la ley estaban sorprendidos, atónitos por la tan grande sabiduría que tenía el niño, a 12 años. Y hay que entender esto. La Biblia nos enseña de que todas las cosas por él fueron hechas, dice. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él todas las cosas fueron hechas, dice. Está hablando de Jesucristo. Esa actitud de ese niño estaba, en ese preciso momento, estaba haciendo una actitud de un hijo de Dios. No estaba haciendo la actitud del hijo de María. La actitud del hijo de Dios. Esa naturaleza 100% Dios. Presentándose en su condición humana, empezó a hablar de aquello que él, ¿cómo no conocer a alguien que ha hecho algo? O sea, el que mejor conoce algo es quien lo hizo. Él es el hacedor de la palabra, Él es el hacedor de la ley, Él es el hacedor de la vida, Él es el hacedor del universo, Él es el hacedor de todo. Él es el hacedor de mi vida, de la tuya y la de todo lo que ves, del aire. Entonces él tenía, o sea, ¿cómo negarse la naturaleza misma a que la comprenda si Él la creó? Él estaba hablando con toda autoridad. Pero quiero que veamos este punto para que entendamos el segundo punto que queremos tocar. Su madre y su padre dice que le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Te hemos estado buscando. ¿Qué es lo que les dijo? ¿Acaso ustedes no entienden que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Cuando él habla en los negocios de mi padre, no está hablando de carpintería, no estaba haciendo diseños de muebles, no estaba vendiendo muebles, no estaba forrando muebles, no estaba cortando madera. Está hablando de los negocios de su padre, y los negocios de su padre era hablar sobre el reino de su padre. Él estaba hablando específicamente del reino de Dios. Y quiero que vayamos y veamos un poquito en Mateo 7:15. Mateo escribe en relación a un suceso, un discurso que está dando el Señor, un sermón que está dando el Señor, en el que dice que nosotros debemos de llevar frutos y frutos abundantes. Que los frutos deben de ser como una condicionante en la cual se puedan dar cuenta de que nosotros sí somos verdaderamente hijos de Él. Pero si ustedes van adelantito al capítulo 7 siempre, pero el versículo 21, el Señor mismo les dice, mire, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo creo que veamos un poco una razón por la cual el Señor menciona esto. Cuando Él anda durante sus 3 años en el ministerio, Él anda haciendo milagros, Él les da de comer a multitudes, Él cura enfermos, Él saca demonios, Él restaura hogares, o sea, tantas cosas dice la Biblia que se hicieron pero que no se escribieron porque no habría lugar para escribirlas. Pero las que eran necesarias escribirlas por inspiración del Espíritu Santo fueron escritas. Mas, sin embargo, detrás de Él andaba mucha gente. Detrás de Él andaban, Señor, Señor, mira, Señor, yo necesito esto. Mira, Señor, a mí me está pasando lo otro. Mira, Señor, a mí me duele por aquí. Mira, Señor, yo quiero. Pero habían otro que decían, mira, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y te seguimos porque creemos de que tú eres el Salvador. Que tú eres el restaurador de nuestras vidas, que tú eres el dueño de nuestras vidas, que tú eres nuestro creador, que tú eres el rey de nuestras vidas y te declaramos rey de nuestras vidas y te vamos a seguir a donde tú quieras que te sigamos. Y había muchos que yo estoy seguro de que tenían una fe consistente en que su salud podía ser restaurada, pero todavía así no habían aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Lo veían como alguien que podía ayudarles.
Lo veían como alguien que podía hacerles un milagro. Lo veían como alguien que los podía sacar de sus problemas económicos. Lo veían como alguien que les podía restaurar su hogar. Lo veían como alguien que les podía curar a su hijo porque estaba poseído por demonios. Pero no lo veían como el Señor de su vida. Pero había un grupo que sí. Y el Señor les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que anda detrás mío, no todo aquel que está en la congregación, no todo aquel que hace, que dice y que proclama. No, es que en tu nombre nosotros estamos orando, mira, en tu nombre nosotros estamos haciendo ayuno, en tu nombre nosotros tenemos este estudio, no, en tu nombre nosotros, no, dice, es que no se trata de esto. No se trata de lo que ustedes consideren. Lo que tiene que ver en esta condicionante, dice el Señor, es que ustedes hagan lo mismo que yo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Dice el Señor. Pues recuérdense, yo no vine a hacer mi voluntad. O sea, no es lo que yo quiero hacer. Yo estoy haciendo lo que Él quiere que haga, que es su voluntad. Y les dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es confuso, es sencillo. Detrás del Señor andaban muchas personas, pero no todos andaban detrás de Él, seguros de que Él era el Hijo de Dios. Y si nos vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver algo bien interesante. Dice que el Señor está enseñando, también está predicando, y hay una multitud alrededor de él y también está en un lugar, me imagino, techado o cerrado, porque lo que dice la Biblia es que llegaron su madre y sus hermanos a buscarlo y querían hablar con él. Y dice que los que estaban allá atrás vinieron al Señor y le dijeron, oye, afuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Y él, me imagino, que los ha de haber visto a los ojos y dijo, mi madre y mis hermanos. Y señalando a los discípulos, dijo, son estos que hacen la voluntad de mi Padre. Ojo. Volvemos a notar a un niño de 12 años diciendo de que le es necesario estar en los negocios de su padre, porque esa es la voluntad del Padre, que esté en los negocios del Padre, no vendiendo muebles, que esté en los negocios del Padre. Ese es el propósito del Padre, venir y establecer los negocios del Padre, hablar del reino. Y les dice en el 7, es necesario que ustedes produzcan, que se vean los frutos. Porque deben de hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, dice el Señor. Yo vine a hacer la voluntad del que me envió, mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, dice el Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esta situación nos debe a nosotros de alertar en un punto importante. El punto número 2. El punto número 1, el Señor vino a hacer propiciación para que nosotros nos presentemos ante el Padre justificados, no por obras, sino por fe, por gracia, porque Él se presentó a sí mismo en esta tierra, siendo Dios mismo, se despojó de esa deidad para venir y presentarse y morir en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestras culpas. Y hoy tenemos la oportunidad, por medio de Jesucristo, de presentarnos ante Dios, restablecida nuestra relación con Dios. Número 2, vino a hacer la voluntad de su Padre. Y cuando vino a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, no solamente vino, y hay que aclarar esto, no solamente vino a presentarse como propiciación, porque si no, no hubiera escogido discípulos, si no, no hubiera, no. Él vino a hacer algo más, vino a hablar del reino de Dios. Número 2, 1, propiciación para nuestros pecados. El Cordero inmolado.
el sacrificio perfecto. Número 2, hacer la voluntad de papá, no la de él. Y número 3, a establecer la institución más hermosa de todo el mundo, la iglesia. De la multitud que lo seguía, el Señor escoge a un grupo y les enseña y los instruye. Les enseña que Él vino a hacer la voluntad de papá, a hablar del reino de su Padre. Les enseña cómo hablar del reino de su Padre. Y los manda a hablar del reino de su Padre. La institución de la iglesia es importante, pero la misión de la iglesia, la institución, y quiero que vayamos a ver tal vez en un término secular, instituir algo o establecer algo o crear una institución es crear un ente que está relacionado con un fin común. Pero las iglesias se están convirtiendo en un lugar en donde hacemos recepción de personas conversas. Y estamos viendo muchas iglesias que se están peleando sus miembros. Yo particularmente, yo te digo y te demando y te encarezco, como dice el apóstol Pablo, te encarezco de una manera especial de que no te muevas de la iglesia. Yo no quiero que te muevas de tu institución, de la institución eclesiástica en la que te encuentras. Yo quiero que tú seas ahí un reactivo, que haga que las cosas sucedan como el Señor dispuso que sucedieran. Que tú seas el recurso idóneo para que la palabra de Dios, el reino de Dios sea predicado en esa iglesia y que se haya una institución para que se lleve el evangelio a todo lugar, a toda región, a toda nación, a toda persona. Comenzando desde casa. No vayas corriendo primero allá al otro lado del mundo y dejando de lado las almas que están acá, teniendo la oportunidad de conseguir aquí 50 personas y allá te tardas en llegar. No. Hay que ir paso a paso. Pero el Señor estableció la iglesia. El Señor definió una institución, estableció una institución y creó las bases y fundamentos para que esa institución se vaya perfeccionando, para que cada uno demos una altura perfecta y podamos, de alguna manera, una altura espiritual, no perfecta porque eso va a ser en la venida del Señor, espiritual, pero vayamos desarrollándonos y compartiendo con otros el evangelio de salvación. No es para que estemos solamente reunidos. Tú no tienes que ir a buscar una iglesia distinta en donde hay acción. Tú debes de ocasionar la acción en tu iglesia. Tú debes de hacer la diferencia en la iglesia. Tú debes de ser ese pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Tú debes de ser ese que fuiste llamado y que fuiste sacado de las tinieblas para ser traído a la luz admirable y alumbrar a otros. Ese es el motivo de ser por el cual Dios nos escogió. No necesitas irte a otra iglesia en donde, es que en aquella iglesia sí se predica. Es que eres tú la iglesia, eres tú el templo y morada del Espíritu Santo y tú debes de ocasionar que si en tu iglesia no se está predicando el evangelio, no se está llevando el evangelio a las naciones, no se está llevando el evangelio a los lugares remotos y cercanos, no se está enseñando de la palabra de Dios, no se les está dando inducción, tú seas el motor para que haya una reacción dentro de esa institución que no es institución del hombre, no es una institución que pertenezca a un grupo, esa pertenece a Dios. Recapitulemos. Punto número 1. Dios envió a su Hijo para que se cumpliera el plan hermoso, para que fuera propiciación y restablecer la relación del hombre